Bienvenidos a todos a este es un nuevo episodio. Hoy nos encontramos con Sofía Grigobert, quien nos habla desde Argentina, la provincia de Córdoba, y nos va a contar un poco sobre cómo ha sido su camino en la tecnología, por qué la tecnología y cómo combina esto con la educación y cómo esta educación le lleva al arte a través de lo que hace. Sofía es profesora de educación de la UNC, futura especialista en educación en nuevas tecnologías. A lo largo de su recorrido como educadora ha tenido espacios dentro del mundo educativo, pero también tecnológico y tech. Ha trabajado en startups como Hashi, Evaluados, Sigmas y actualmente la Alchemy. Sofía, bienvenidos a este podcast Dos Voces y un Alma y muchas gracias por ser parte de este primer episodio. Muchas gracias a ustedes, la verdad es que es un honor para mí estrenar, como decimos en Argentina, este podcast. Bueno, y ya que vienes hoy a hablarnos un poco de ti, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu camino en la industria tech y por qué siendo mujer eliges la industria? Los voy a llevar por un recorrido bastante largo. Bueno, yo estudié Ciencias de la Educación acá en Argentina. Ciencias de la Educación no es lo mismo que ser maestro o profesora. Lo aclaro porque tiene diferentes nombres en diferentes países. Ciencias de la Educación tiene más que ver con la pedagogía en general. Y justamente lo estudié porque yo sabía que me interesaba la educación, pero no quería ser maestra de algo, ¿verdad? No quería dedicarme únicamente a una materia o a una asignatura en especial. Entonces, bueno, estudié Ciencias de la Educación y yo había ido a un evento en 2021 que se llamó Startups EdTech en Córdoba. Y este evento era un fin de semana en el que teníamos que construir una solución educativa en un modo startup. Una startup es una empresa pequeña que recién inicia. Y cuando yo fui a este evento, que era sobre temática educativa, pero también combinaba la tecnología y el emprendedurismo, me di cuenta de que solamente había programadores y emprendedores, o personas que se estaban formando en programación y se estaban formando en emprendedurismo. La mayoría eran varones, o sorpresa, y yo era la única que venía de educación, de los participantes. Bueno, la pasé muy bien, la verdad es que fue muy divertido, fue una experiencia muy, muy linda. Yo estaba en mi último año de carrera y ganamos segundo puesto, bueno, fue anecdótico, la verdad es que fue muy lindo. Pero ahí me di cuenta de que había una vacancia de gente de educación en tecnología y en las empresas, particularmente. Y también me di cuenta de que este era un posible camino profesional para mí, porque yo siempre me había imaginado trabajando en escuelas o trabajando en universidades, y no me había imaginado trabajando en empresas hasta ese momento. Entonces fue que a principios de 2022 yo termino la carrera y ya sabía que quería buscar trabajo en las empresas. Así que aproveché esos contactos que hice en ese evento y literalmente mandé un mensaje de WhatsApp diciendo: hola, me recibí, soy profesora en Ciencias de Educación, sé hacer esto, esto y esto, puedo aportar tal cosa a sus empresas, así que contáctenme si les interesa hablar conmigo. Y así fue como conseguí mi primer trabajo. Comencé trabajando más bien en como atención al cliente, y en este caso era como atención al alumno. Y luego me fui desempeñando más en creación de cursos y más en la organización y el diseño instruccional de los cursos. Y también con la experiencia, en un momento trabajé en una empresa que se dedicaba a hacer una herramienta de inteligencia artificial para universidades. Y ahí me tocó ser prompt engineer, lo voy a decir con muchas comillas, porque bueno, era básicamente escribir los prompts para la IA, y justamente yo no sabía nada de inteligencia artificial, pero yo sabía mucho sobre educación, y eso era lo que hacía falta en la empresa porque la solución era educativa, y necesitaban conocer la solución para poder comunicarse con la IA y asegurar que los resultados fueran los mejores posibles. Entonces fue en esta experiencia cuando yo me di cuenta de que quería trabajar más cerca de la tecnología, es decir, en roles de producto, y no tanto en el lado del diseño instruccional y de la educación más propiamente dicha. Después de esa experiencia volví a trabajar como diseñadora instruccional, y
y confirmé que ese no era mi lugar y que quería trabajar en áreas de producto. Entonces, bueno, me reuní le diría mi mentor, la verdad es que es un chico que se llama Nicolás Espíndola, que tiene un canal de YouTube que se llama Nico Producto, y él hace contenido sobre trabajar en producto en empresas tecnológicas y da mentorías gratuitas. Entonces hablé con él, le pregunté si yo podía estar en algún rol de producto, si él me daba algún tip, y él hizo como un mapeo de cuáles eran las habilidades que yo tenía, cuáles eran las habilidades que tenía que desarrollar y qué tipo de puestos podía buscar para comenzar con esa trayectoria. Y yo creo que una semana después de que tuve esa mentoría, me encontré en LinkedIn con un post de Alchemy, que es la empresa en donde estoy trabajando ahora, que buscaban analistas de producto y diseño pedagógico. Entonces ahí dije, ese es mi lugar, es el puesto que yo estaba buscando. Así que bueno, desde entonces estoy trabajando ahí. Todavía soy muy junior, digamos. Estoy aprendiendo todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero bueno, ese fue un poco mi trayecto para llegar al mundo tecnológico. Y sí, me sorprendí con la poca cantidad de mujeres, sobre todo en las startups más pequeñas, y la poca cantidad de mujeres educadoras que ingresan al mundo tecnológico. Si bien en la empresa en la que estoy ahora creo que somos más mujeres que hombres, sí es cierto que siempre las áreas tecnológicas están dominadas por hombres y las áreas educativas están dominadas por mujeres. Entonces me encantaría que hubiera una mezcla ahí, ¿verdad? Que todos pudiéramos desempeñarnos en cualquier área que nos interese, e incluso desempeñar roles más híbridos que tengan que ver con las dos cosas. Así que bueno, esa es un poco mi búsqueda hasta ahora. Ok, partiendo de allí, me interesaría saber sobre los roles, oh, Estoy rosa, pero no sé. sobre los roles de tu proceso y de tu curva de aprendizaje para llegar al puesto que tienes hoy. Es decir, ¿cómo ha sido esa transición de esa Sofía que apenas estaba en sus últimos semestres hasta la Sofía de hoy? ¿Qué te ha dejado, qué te ha marcado significativamente ser mujer que está rompiendo una brecha dentro de la industria, que eso hay que decirlo, y que también está promoviendo anticipadamente un espacio colectivo para que otras mujeres estén dentro de esa industria? Totalmente. Bueno, voy a empezar por el lado de los aprendizajes, después paso al lado de bueno, de las mujeres en la industria y cómo apoyar un poco eso. Bueno, aprendizajes muchísimos. Primero que nada, yo creo que el aprendizaje más fuerte que tuve es que no hay que tener miedo a no saber y no hay que tener miedo a preguntar lo que no sabemos. La gente, la verdad, es que es mucho más generosa de lo que una esperaría. Y sobre todo con herramientas como LinkedIn. Si una se contacta con una persona que vemos que tiene un puesto similar a lo que nosotras estamos buscando, está haciendo cosas que nos interesan, está participando de proyectos en los que nosotras también queremos participar, hay que hablarle a esa persona. Y no hay que tener miedo de decir, hola, me enseñas sobre esto, me encantaría escuchar tu historia, porque eso siempre te lleva a algún aprendizaje. No necesariamente te lleva a conseguir un trabajo de manera directa, pero siempre te lleva a alguna oportunidad de contacto que es siempre súper enriquecedora. Ese es uno de los conocimientos clave. Después, también, así como los demás son generosos y son abiertos, una tiene que ser muy abierta, sobre todo a entender los lenguajes diferentes. ¿A qué me refiero con esto? En educación tenemos ciertas palabras, ciertos conceptos y ciertas formas de hablar. Y nos comunicamos muy bien con personas que vienen del ámbito de la psicología, de la historia, de la sociología, ¿verdad? Porque manejamos como un lenguaje en común. En cambio, cuando nos insertamos en lugares en donde hay programadores, tecnólogos y emprendedores, ellos manejan otro lenguaje. Manejan otras palabras que son diferentes y manejan otros conceptos también. Entonces hay que estar muy abierta a comprender qué es lo que nos están queriendo decir, cuáles son sus necesidades y cómo podemos compatibilizar eso con nuestros conocimientos y nuestro lenguaje. También sobre todo porque pienso que muchas veces
las personas que venimos de educación y del mundo de las humanidades en general, pecamos de tratar de complejizar conceptos que podrían ser mucho más sencillos, y quizá con nuestro discurso, con nuestra forma de hablar, tratamos de alargar o usar palabras muy difíciles, cuando en el mundo EdTech en realidad se prefiere un discurso quizá más breve y más concreto. Entonces, bueno, hay que saber equilibrar esas dos formas de hablar. Bueno, sobre todo eso, poder hacer red. Y bueno, justamente estos conocimientos es lo que me lleva a iniciar con este proyecto personal que le puse de nombre Mujeres en EdTech, porque, bueno, justamente me interesa que más mujeres que se encuentran en el ámbito educativo ingresen al mundo tecnológico o incluso conozcan que este mundo existe, porque muchas mujeres ni siquiera saben que es una posibilidad desempeñarse en ese papel, y que sepan también que sus habilidades y sus conocimientos educativos son necesarios en la industria tecnológica. Sobre todo, ¿porque lo pienso? Porque las empresas de tecnología son las que están creando las herramientas que después se utilizan en las escuelas, en las universidades, en los institutos. Y muchas veces estas herramientas no consideran las necesidades reales de los docentes. Y justamente yo pienso que si las personas que estamos en educación nos metemos a esta discusión del mundo tecnológico, es que podemos co-construir algo que nos sirva a todos, ¿verdad? No solo a la empresa como un servicio o como un producto, sino también a las escuelas y a la educación en general, para que sea justamente un producto que venga a resolver una necesidad real. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo relacionas tú actualmente el hecho de no solamente resolver problemáticas fundando, creando o trabajando dentro de la industria, sino también cómo esa resolución de esas problemáticas pueden ser más humanizadas en tiempos de inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Y cómo desarrollas esta parte creativa en ese proceso? Bueno, me encanta la pregunta. La inteligencia artificial, la verdad es que yo la uso mucho. A mí me gusta la inteligencia artificial, no estoy en contra. La forma de humanizarlo es difícil de responder, pero creo que hay que saber cuál es el objetivo y para qué la estamos usando. Si usamos inteligencia artificial nada más porque está de moda, entonces estamos haciendo algo incorrecto. O si muchas empresas están incorporando IA porque es lo que se viene y también es lo que se vende, y no están pensando quizá en un objetivo concreto o en la solución de un problema concreto con IA. Pienso que la inteligencia artificial puede acelerar muchos procesos, sobre todo que son tediosos o que son repetitivos. Por ejemplo, si hay que escribir contenido, hay que crear contenido, hay que escribir mails, que sabemos que siempre van a tener la misma estructura, o que ya sabemos cuál es la estructura que nos funciona, la IA nos puede acelerar esa escritura. O, por ejemplo, si tenemos que analizar grandes cantidades de datos y queremos tener un primer pantallazo de alguna conclusión que se pueda sacar de eso, la IA es nuestra compañera. Ahora, si queremos realmente conectar, ejemplo, queremos tener un perfil de LinkedIn que atraiga a las personas que están en la misma sintonía con nosotras, entonces sí podemos usar la IA para tener algunas primeras ideas, pero después es muy importante darle nuestro tono y darle nuestra forma de hablar, ¿verdad? Y nuestra forma de escribir más humana, porque ahí es donde se puede perder realmente la creatividad. Yo sí, saliendo un poco del mundo educativo y yendo más al mundo del arte, en un momento creé un podcast, así como están haciendo ustedes, pero que era de poesía. ¡Oh, qué lindo! Estaba muy bueno. Y todo lo que no fuera el poema, lo hice con IA. Entonces, yo, por ejemplo, sé escribir, digamos, a mí me gusta escribir, pero no sé dibujar. Entonces, le pedía a la inteligencia artificial que me cree una imagen con la idea que yo tenía en la mente para la portada de ese capítulo del podcast. Entonces, en esos casos en los que uno está combinando su propia creatividad, su propio
deseo y su propia, sí, imaginación, con algo que, que nos puede potenciar esa creatividad, porque a mí se me ocurrió la idea, pero la IA es la que puede llevarlo a algo concreto, como un dibujo o una imagen. Entonces ahí me parece que se pueden potenciar ambas cosas, siempre que no perdamos el gusto por escribir un poema, hacer un dibujo, hacer una canción, lo que fuera, que conecte con nuestros propios sentires y con nuestra propia experiencia de vida y que no nos dejemos llevar solamente por la IA. Ah, ok. Bien. Una pregunta, ¿tienes algún poema para leer hoy? Perdón si te cojo fuera de marco, pero quisiera saber qué escribes. ¿Cuál es tu sonoridad? ¿Cuál es tu cadencia? ¿Qué tipo de imágenes evocas en la poesía? ¿Y por qué dejaste el podcast? Exactamente, ahí la pregunta del millón. Bueno, no sé si tengo un poema para leer ya mismo. Ahora busco y me fijo cuál puedo leer. Si no se los debo y de última se los dejo para que lo escriban en alguna descripción o para que lo pongan Claro ahí. que sí. Claro Em, que sí, todo es válido y bienvenido. Y ayuda también a darle como esa sonoridad que también queremos involucrar dentro de estos espacios, ya que no es solamente algo estructural o académico, sino que también queremos resaltar la voz. Para ti, dentro del mundo tech y lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿crees que se está perdiendo la voz del individuo, del humano? ¿O crees que eh, como individuos estamos alimentando estas inteligencias para hacerlo más acorde a lo que nosotros podemos en el día a día automatizar? un poco y un poco. Estoy de acuerdo con los dos lados de la pregunta. Por un lado, sí siento que estamos perdiendo un poco la voz. Estoy pensando sobre todo en estos agentes que vos podés ponerles tu cara y ponerles tu voz para que graben un video eh, con tu cara y con tu voz. Eso realmente me da un poco de miedo. Si bien entiendo que puede servir y que puede ser muy útil eh, para algunas personas que quizá no se sientan cómodas frente a la cámara o que tienen alguna dificultad para hablar o para grabarse, eh, pero yo siento que hay como cierto límite, ¿no? Una cosa es que se use justamente para las personas que tienen esa necesidad y otra cosa es que lo empecemos a usar para todo y que ya no sepamos qué es una IA y qué es una persona real hablando. Em, sí, también en este lado del problema siento que estamos perdiendo el error, ¿verdad? Algo que tiene escribir poesía es que nunca es perfecta. Un poema nunca es perfecto. Esta es mi forma de percibirlo. Em, y siempre queda algo, hay algo que no rima, hay algo que queda más largo. Siempre hay una parte del poema que cuando un otro lo lee no entiende por qué esa parte está ahí. Em, y con la IA, digamos, si lo llevamos muy al extremo, estamos tratando de que todo sea perfecto y que todo siga determinada estructura y se pierde quizá eh, esta gesticulación o este tempo que yo tengo para hablar, eh, la forma en la que, no sé, la boca se me tuerce cuando hablo, y quizás si yo no fuera yo y fuera una IA, sería todo demasiado perfecto y pierde como esa humanidad de la que hablamos, ¿no? Por otro lado, sí creo que se está usando para muchas cosas útiles y que automatizan y que permiten resaltar nuestra voz. Eh, pero bueno, todo depende de qué uso le vayamos dando a nosotros y de nuevo recalco esto de ingresar a las empresas y tratar de colaborar con ellas para crear herramientas o pensar cómo usar esas herramientas de la manera más humana posible y no terminar a las manos de las corporaciones, digamos, y que ellos determinen qué, qué se puede hacer y qué no con la IA. Ahora bien, cuando hablabas de los procesos creativos, cuando dices que siempre la poesía van a haber errores, ¿crees que en el error, tanto en ella como porque se ha visto y se ha comprobado que la inteligencia artificial también se equivoca?
porque pues obviamente no está codificada completamente para aceptar en todo, inclusive tiene hasta datos desactualizados y es normal. Creo que obviamente también hace parte de la imperfección del ser humano. Y ahí es cuando esas pequeñas cosas que vemos, que nosotros en la poesía le llamamos errores, lo hace ver más humano. Cuando tú dices me equivoqué o que la inteligencia artificial se equivoca, es porque está diseñada por humanos. Y hay algo que recalcar y es que la poesía no solamente se lee para otros o se escribe para otros, también hace parte de nosotros. Como alguien que escribe, entiendo el punto de Sofía cuando dice que no todo el mundo entiende cuando la poesía se alarga, se acorta o hay espacios que otro al leerlo no puede entenderlo, pero quienes lo escriben así por una razón. Independientemente de que la poesía tenga una estructura, y lo digo como alguien que la escribe hace muchos años, ¿qué parte de esa escritura y de ese proceso creativo no le dejarías o no le confías más allá de la misma escritura que la IA te reemplace, por ejemplo? Yo no dejaría que nada, que la IA no toque nada de mi poema porque, a ver, esta es mi experiencia personal, ¿verdad? Con los poemas. Em, yo los escribo para mí, así como dice Lex. Yo los escribo porque yo lo siento. eh, y después a veces me dan ganas de publicarlo o a veces no. Y termina siendo un poema personal mío. Y cuando lo publico, la verdad es que tampoco estoy pensando en cómo lo van a leer las otras personas, aunque siempre es grato recibir esa retroalimentación y que me digan, uy, leí tu poema y sentí esto y pensé en esto. Em, pero nunca estoy pensando en un otro, sino que estoy pensando en mí misma o en mi relación con un otro o con una situación. Em, entonces, si yo le dijera a la IA, escribe un poema sobre esto, esto y esto, pierde el sentido. O incluso si yo ya hubiera escrito un poema y le Te dijera, entiendo. corrígelo o dale cierta estructura, o incluso si le dijera, ponle un título, la verdad es que no me gustaría. Prefiero que no tenga título a que cederle ese trabajo a la IA. Em, sí, sí, o sea, sí Aquí entre cedo, nos, sí, perdón, te confieso que aquí entre nos, yo tampoco la uso para escribir. Me gusta como investigar primero si es sobre investigación o si ya tengo el marco de una imagen que quiero buscar y no tengo como el espacio visual. En el momento, pues busco el espacio visual, pero no me voy a la IA para escribir. No me gusta y no es porque no lo pueda hacer. Simplemente creo que como dices tú y ahí me identifico, es como dejarle mi esencia a una máquina y no somos máquinas. totalmente. Y aparte es difícil incluso que un humano entienda la esencia de algo que uno está sintiendo. Explicarle a la IA lo que estamos sintiendo es muy complicado y es realmente mucho más fácil escribir tu propio poema que pedirle a la IA que lo mejore hasta que se sienta como algo propio. Pero realmente no va a ser tuyo propio, aunque lleve parte de tu prompt. Al Ujú. final son palabras de un algoritmo de ceros y unos que se complementan y se procesan dentro de la máquina. O sea, él no tiene capacidad ni de sentir porque no tiene función biológica, comenzando por eso. No tiene esa capacidad de eh, emocional que tiene el ser humano y por más que quiera humanizar a una máquina, porque es hecha por humanos, muchas veces se comete el error de que eh, el ser humano va a ser reemplazable y es mentira, sobre todo en la educación y más con inteligencias artificiales. Sí, podemos apoyarnos mucho en ella, pero como educadora también sé que podemos hasta inclusive mirar otras formas de calificación porque ese ha sido el nuevo reto ahorita mismo. ¿Cómo vamos a calificar a los estudiantes si la inteligencia artificial les hace todo? Volvemos a lo básico. Examen de escritura,
escrito a papel otra vez, volvemos a evaluaciones orales y no es que te aprendas de memoria, quiero tus propios criterios como persona. ¿Por qué? Porque si no volvemos a lo básico, muchas veces le vamos a dejar la potestad de tener estudiantes con información desechable, es decir, todo lo que se aprenda y ya se está viendo que es educación desechable en el sentido de que ya no absorben la misma información, tanto de exposición de pantallas como el uso exagerado de lo de las inteligencias artificiales. Teniendo en cuenta de que hoy todo es la inmediatez y lo quiero para allá y lo quiero así, y lo quiero así, porque es que realmente la educación está perdiendo eso y hay que rescatar que si bien hay una inteligencia artificial que hoy nos facilita la tecnología, por ejemplo, este espacio que estamos haciendo entre nosotros hoy día, pues digamos que no todo va a ser una IA, porque cómo nos relacionamos con nosotros más allá de las pantallas. Volvemos a lo básico, como dices tú, Ana. Sí, claro. Volver a Sí, la naturaleza, a lo que nos compone, a conversar sin un teléfono. Creo que ahorita mismo estas generaciones están buscando esos espacios más allá de las pantallas porque ellos ya nacieron en una época, una generación de que sí o sí van pantallas. Entonces, nuestra generación millennial creo que fue de las últimas que pudo experimentar un antes y un después de la tecnología, inclusive aprender la transición. Ahorita mismo también seguimos aprendiendo y más de las generaciones pasadas el uso de las tecnologías. Entonces ahí sí vemos como una brecha generacional bien grande, Y no el, solamente para enseñar. Cuéntame. y el reto de las nuevas generaciones a desligarse de la tecnología y volver al contacto, volver a la naturaleza, volver a las tardes en donde uno se sentaba en la terraza a ver la tarde, por ejemplo, a jugar con el perro, a jugar con el amigo, a tener una conversación con el vecino, a sentarse a jugar dominó en la esquina con el otro, por ejemplo. totalmente. Estoy pensando qué interesante esta conversación. Estoy pensando en muchas cosas. Por un lado, qué importante es recordar que la inteligencia artificial no es un humano, porque seguro que Lex le va a poder poner la palabra correcta psicológica, pero se termina haciendo como una identificación, que es lo mismo que nos pasa con las estrellas de cine o con las estrellas de la música que nos gustan y que pensamos que los conocemos, que pensamos que tenemos una relación personal con ellos cuando en realidad no. Y es muy importante que nos recordemos periódicamente que la inteligencia artificial es solo una tecnología, em, y que bueno, y que necesitamos relaciones con humanos también. Y estoy completamente de acuerdo con eso que decís, Ana Michelle, porque de volver a, a las relaciones entre humanos y a la naturaleza y a lo que se hacía antes, personalmente me está pasando eso, que yo estoy justo entre la generación millennial y la generación Z. Tengo justo esa edad que quedó ahí entre medio atrapada. Em, y me pasa, por ejemplo, ahora que yo este año hice un grupo de amigas enorme. Bueno, enorme, somos como 10. Y nos juntamos todos los jueves o todos los sábados a charlar. Y hablamos y a veces jugamos en un juego de mesa. Y se puso muy de moda también tirar el tarot, que no sé, es como que nos conecta con algún lado más espiritual. Em, y yo me junté con ellas y no las conocía, porque yo en realidad conocía a una de ellas y ella tuvo la grandiosa idea de reunirnos. eh, y sentí que era como cuando yo era niña y no existía ni el celular ni bueno, la computadora sí, pero no los usábamos eh, con esta frecuencia diaria, y ni siquiera diaria, a toda hora estamos usando el celular. Y juntarme con ellas y sentir que estaba conectando con algo más primitivo, más humano, de hacer amigas en la vida real y juntarnos a hacer cosas en la vida real. Eh, Así que nada, sí, es completamente necesario. eh, También es necesario tener estos espacios como este podcast, eh, como, bueno, lo que estoy tratando de generar con Mujeres en EdTech para conectar de verdad con alguien y poder conversar de verdad. Eh,
discutir y dar nuestra opinión y que no quede solo ahí, sino que también se armen amistades y relaciones de confianza más reales y más humanas. Crear un debate también, ¿no? Y llevar el vínculo de la voz a otros espacios más allá de un computador, porque pienso que el computador nos ha quitado la capacidad para poder ver la emoción del otro desde nuestros propios ojos, Sí, porque sí, hoy la a vemos todo el desde la mundo, pantalla. sí, a todo el mundo le ha pasado que lee un mensaje de WhatsApp y le pone un tono, ¿verdad?, al mensaje, y al ser todo texto, nos estamos perdiendo justamente de cómo lo diría la persona, de los gestos que usaría, e interpretar toda esta información no textual, digamos, lo no dicho, que sí se consigue con hablar cara a cara o en estos espacios sincrónicos. Sí, claro, no es solamente desmitificar ciertas patrones generacionales, porque ahí también vemos cómo las generaciones están bregando también por humanizar más el hecho de desvirtualizarse, como las nuevas generaciones también son un poco más conscientes de la desvirtualización y salir y tocar pasto, como dice uno. Y un poquito también desintoxicarse, porque al final de tanta información que hay en la internet, no es sano para ninguna salud mental y rescato también lo que decías en cuanto a los vínculos con la inteligencia artificial. Ya han salido casos de personas, hemos visto, Alexandra y yo debatimos mucho de eso, el hecho de casos de inteligencias artificiales por voz, de inteligencias artificiales que les borran la memoria y la persona llora porque creó un vínculo y quienes conviven con esas personas se cuestionan y Ana, nosotros y nos cuestionamos. hay algo y es que se está volviendo patológico el hecho de que una persona tenga un vínculo de este tipo. Ya hay estudios sobre eso y de hecho lo digo porque lo he estado leyendo mucho. Hay estudios que hablan sobre la nueva patología del vínculo haya ser humano. Entonces, hay que mirar hasta dónde es bueno y hasta dónde es perjudicial y cómo eso no solamente afecta la relación humano-tecnología, sino también afecta humano-tecnología, relaciones y patrones conductuales. Porque para allá vamos, si a alguien le quitan ese factor de sustitución emocional que se ha vuelto ya el hablar propiamente con la IA desde un punto de vista ya patológico, se vuelve una enfermedad. ¿Y hasta dónde nos está enfermando la tecnología? Entonces, teniendo en cuenta eso, Sí, pues también también se abre un debate y una brecha amplísima sobre ese tema, ¿no? sí, también hablamos como decía Alexandra, la rigurosidad, pero también se han hablado mucho últimamente de lo que es la ética con la inteligencia, Exactamente. con la Hasta inteligencia, dónde llega ese punto. sí, de la inteligencia artificial, la ética, desde dónde, hasta dónde es ético, desde lo psicológico hasta dónde sea necesario, inclusive siempre se vienen haciendo actualizaciones, porque a nosotros nos gusta leer mucho sobre el tema y hay muchas películas ahorita mismo que están poniendo en tela sobre cómo sería la convivencia futuro. No Ser IA, humano haya. ser humano con ya no es ni siquiera máquinas, se habla de entes tipo máquinas que pueden sentir, o sea, que tú puedes tocar y pueden sentir el tacto, o que pueden llorar, o que pueden abrazar. Es mirar hasta dónde es nocivo para el Y humano hasta dónde es saludable. y hasta dónde es saludable. Entonces, aquí no solamente vemos una perspectiva desde lo educativo, sino desde lo ético, Psicológico. desde lo psicológico. Desde lo social y ecosistémico, porque esto también implica al ecosistema en donde se mueve un individuo. Sí, y cómo también implica todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, porque al final, si esto se produce en masa, o sea, A futuro, ¿cómo lo sostenemos? el planeta, o sea, no es solamente preocuparse por el hoy, por el ahorita, de que más allá del vínculo emocional,
tenemos que estas generaciones ya pensar en el hecho de que ya se están construyendo robots para cierto tipo de cosas o cierto tipo de inteligencia artificial para ciertas necesidades que yo pienso que, como decías tú, Sofía, hay unas que son necesarias para cierto tipo de discapacidades o enfermedades que sí requieran una verdadera utilización para ese tipo de máquinas, pero como dice Alessandra, no es necesario para todos. Exactamente, y no todos tenemos, digamos, la misma percepción, y esto es un debate abierto, pero estamos viendo el punto de equilibrio entre haya ser humano, educación, tecnología y todas estas nuevas aperturas, que no está mal, pero hasta dónde es un límite y hasta dónde es nuestro límite también, ¿no? Como seres humanos que creamos una solución para automatizar cosas, para facilitarnos la vida, pero también hacia dónde vamos. Por ejemplo, los recursos energéticos, ella gasta más luz, más potencia de residuos de agua, porque la energía no solamente se crea con el sol, también hay energía que se crea con el agua y los recursos biodegradables para todo este sistema energético y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. ¿Hasta dónde está dispuesto el planeta a hacer ese sacrificio? Pero Totalmente. cuéntanos, Sofía, tu Sí, punto bueno, al respecto. son muchos debates en uno. em, Ajá, y lo dejamos abierto, lo dejamos abierto. son muchos debates. A mí me interesa sobre todo hablar sobre cómo nos estamos empezando a relacionar con la IA, porque es verdad que hace poco que se abrió ese uso masivo, y hoy en día creo que la mayoría de nosotros ha tenido por lo menos una conversación con ChatGPT. em, y estoy encontrando un patrón o una forma de hablarle a la IA que es bastante cruel y es bastante violenta. Y a mí eso me preocupa, porque digo, si ya nos estamos acostumbrando a hablarle de una manera, eh, sí, violenta, a la IA, ¿qué es lo que va a pasar después y cómo también esa persona se acostumbra a relacionarse así con la IA, pero seguramente se acostumbra a relacionarse así también con los humanos que tiene alrededor y con las demás tecnologías? Esto lo pienso, voy a dar un ejemplo para que estemos todos en la misma página. Cuando estemos tratando de automatizar un proceso o que la IA nos dé cierta respuesta específica, y la IA, como decíamos antes, se equivoca o nos da algo que no era lo que nosotros esperábamos, veo mucha gente que le dice, no, eso no es lo que quería, pero de una manera cruel, insultando a la inteligencia artificial. Y si bien ya hay estudios que dicen que decirle hola, por favor y gracias no le sirve a la IA y la verdad que gasta más energía y recursos, retarla, insultarla tampoco puede ser algo bueno, digamos. ¿Dónde encontramos ese equilibrio de, por un lado, hablarle con respeto o hablarle de una manera normal y quizá más instructiva y concreta? em, y no ser cruel, sobre todo cuando la IA se equivoca, que es posible. eh, ¿Por qué manifestamos esos niveles de violencia? Y sobre todo me preocupa porque lo veo en varones, ¿verdad? Siempre que hablo con varones, amigos, colegas, quien sea, y les digo, vos usás la IA, y me dicen, sí, voy a decir la frase que usan, eh, uso el látigo, ¿no? Como diciendo, castigo a la IA cuando no me da lo que yo quiero. Eh, en general, cuando hablo con mujeres, ninguna me dice que usa el látigo, digamos. Es más, he ingresado a conversaciones con la IA que tienen colegas mujeres y siempre son las que están en el otro lado del espectro, que son las que les dicen, hola, por favor, gracias, qué bueno, que sabemos que eso tampoco es propicio. Pero digo, encontrémonos en el medio, en alguna instrucción más concreta y más profesional, si se quiere, y no nos vayamos, por un lado, por el amor y por el cariño, y tampoco nos vayamos por el lado de la violencia y la crueldad. Un poco eso lo traigo a la mesa para que lo charlemos. Sí, claro, la neutralidad siento que es necesaria Y en los este factores punto. conductuales y de comportamiento, porque como te decía,
la forma en la que nos relacionamos con la Haya también nos dice un poco sobre cómo nos relacionamos entre nosotros. Totalmente. Ahí noto un tema de género bien marcado entre hombres y mujeres. También se puede notar esa diferencia o ese punto de quiebre entre uno y otro, pero también se ven mujeres, también se ven hombres y también se está viendo en niños. Sí, totalmente. O sea, obvio que cuando yo doy los ejemplos es por la gente que tengo en mis cercanías, no estoy generalizando. Pero sí, y también leía como sabemos que puede reproducir sesgos que tenemos ya en nuestra sociedad. Entonces, estos sesgos también pueden reproducirse y volverse cada vez más comunes. Entonces eso, siempre hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por muchos factores. Por un lado, que no se pierda la creatividad, que no se pierda lo humano. Por otro lado, los recursos naturales, poder cuidarlos, poder aprovecharlos, poder también acelerar el trabajo, solucionar problemas que tenemos que se pueden solucionar con IA, apoyar a las personas que la necesitan para hacer su vida más fácil. Así que sí, son muchos ejes. Yo realmente espero que mientras nosotras estamos teniendo todas estas discusiones, que no solo seamos nosotras por un lado, pero por otro lado creo que tenemos que tener conversaciones bien concretas que sean sobre un solo tema y llegar a los espacios donde se toman esas decisiones, ¿verdad? Y llegar a las personas que toman esas decisiones para no marearnos en este discurso de todo está mal con la IA o todo lo que tendríamos que discutir, sino que quizá podamos ir punto por punto, decidiendo algunas cosas como países, como comunidades, y bueno, ir tomando decisiones lo más saludables posibles, tanto para el planeta como para nosotros. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué mensaje le das a nuestra audiencia y qué te dejó al estar en nuestro programa? Bueno, mensaje para la audiencia: están en un lugar increíble, están en un lugar en donde van a ser acompañadas y acompañados por dos personas que son muy tiernas, yo las definiría como tiernas, muy interesadas también por conocer a la otra persona que tienen enfrente, que tienen al lado. Y bueno, y estoy segura de que ya sea en conversaciones que tengan ustedes dos, y conversaciones que tengan con demás personas, siempre van a salir aprendizajes y conversaciones muy, muy ricas que seguramente la audiencia va a poder aprovechar. Y también otro mensaje es que se animen a participar de estos espacios, como es este podcast. Se animen a crear su propio podcast, se animen a comentar, a tener discusiones sobre estos temas, porque bueno, la vida no es solamente escuchar lo que opinan otros, sino también opinar y formar parte de las conversaciones. Así que ese sería mi mensaje. ¿Y cómo la pasé? Genial, muy cómoda y muy contenta de haber conversado con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros. Y como bien dije, siempre será un gusto no solamente incentivar estos espacios, sino también con Alexandra abrir voces, abrir conversación, diálogo, cuestionarnos, que es necesario en este mundo ahorita mismo, no solamente por las inteligencias artificiales, sino seguir preguntándonos esos porqués, y aunque esos porqués muchas veces no tengan una respuesta como humanos, Darles un para qué. exactamente, un sentido, un valor como individuo. Entonces ha sido un gusto, un placer siempre. Las puertas de este espacio siempre estarán abiertas para quien quiera compartir con nosotras y nos vemos en un próximo capítulo de su podcast Dos Voces, un Alma. Muchas gracias. Free audio post production by alphonic.com.